Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Un gusto estar aquí de nuevo. Hoy nos metemos con un texto que, de verdad, da para hablar. Génesis 20. Sí. Y es que nos llegó una pregunta de un oyente que me pareció fascinante. Dice, siempre me ha desconcertado Génesis 20. Se supone que Abraham es el gran patriarca de la fe, pero aquí lo vemos, pues, repitiendo exactamente el mismo error que cometió en Egipto, mintiendo sobre su esposa Sara. La gran pregunta. Exacto. Y termina diciendo, ¿es un fallo de carácter o hay algo más profundo que no estoy viendo? Es que es una pregunta excelente, de verdad, porque nos obliga a mirar más allá de esa imagen como idealizada del héroe de la fe. Totalmente. Y además, la ubicación del capítulo es extraña, ¿no? Sí, sí, Un bache en el camino, un tropiezo. parece, pero creo que es mucho más que eso. Pues vamos a desempacar esta historia, a ver qué encontramos. Vamos. Bien, la escena arranca con Abraham mudándose a Gerar. Y casi de inmediato, el rey Abimelech toma a Sara para su harén. Claro, porque la razón que da Abraham es que ella es su hermana. Exacto. Entonces Dios interviene en un sueño, le advierte a Abimelech, y bueno, el rey, que está comprensiblemente molesto, confronta a Abraham. Y la respuesta de Abraham es un manual de cómo justificarse a uno mismo. Totalmente. Es una respuesta, fíjate, en 3 partes. Y cada una te revela una capa distinta de su estado mental. A ver, Primero, en el versículo 11 dice, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. el miedo. Miedo puro y duro. Esa es su primera defensa. Y eso es lo que me cuesta entender. O sea, este es el hombre que acaba de negociar cara a cara con Dios por el destino de Sodoma. Mostró una audacia increíble. Increíble. ¿Cómo puede pasar de esa confianza a este nivel de miedo tan básico, asumiendo lo peor de un pueblo que ni siquiera conoce? Es que su fe funciona por rachas. Es una gran pregunta. Y no creo que sea tanto por racha, sino que revela cuán compartimentada puede ser nuestra confianza. ¿A qué te refieres? Abraham confía en Dios para cosas enormes, cósmicas, como una descendencia, el destino de una ciudad. Pero en el aquí y ahora, en una situación de posible conflicto personal, recurre a un instinto de supervivencia mucho más primario. Claro. Actúa basándose en suposiciones sobre la cultura de Gerar, aquí no hay temor de Dios, en lugar de basarse en su experiencia con la protección de Dios. Es un recordatorio increíblemente humano de que puedes tener una fe gigante en un área y un punto ciego de miedo paralizante en otra. De acuerdo. El miedo es su primera coartada. Pero lo que dice después es casi como un truco de abogado. Versículo 12. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. El tecnicismo. Se aferra a eso para defenderse. Y este es un punto psicológico fascinante. Una media verdad usada para engañar es en efecto una mentira completa. Claro. Pero para la persona que la dice, sirve como un poderoso mecanismo de autoengaño. Abraham puede decirse a sí mismo, técnicamente no mentí. Oculta deliberadamente la verdad esencial, que Sara es su esposa. Y eso es lo peligroso. Pone en riesgo no solo a Sara, sino a la promesa divina. Es un sabotaje a su propio futuro. Lo que nos lleva a su tercera razón, que para mí es la más reveladora y casi la más triste de todas. Sí. Versículo 13. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos, dirás de mí, es mi hermano. Uf, O sea, esto no fue un desliz, era un plan, una estrategia premeditada desde el principio. exacto. Y eso lo cambia todo. No es un momento de debilidad, es un patrón de comportamiento. Arraigado. ¿Su plan B? Dios en su viaje, pero en el mismo aliento describe el mecanismo de desconfianza que creó para sobrevivir. A pesar de todo lo que ha visto, A pesar de todas las pruebas de la fidelidad de Dios durante décadas, el pacto, la victoria, la promesa, él todavía se aferra a esa vieja estrategia de autopreservación. Nos muestra lo difícil que es desarraigar los miedos fundacionales. Abraham todavía opera, en parte, como un huérfano asustado, no como el heredero de la promesa. es increíble. Así que tienes a este hombre, el elegido de Dios, operando con miedo, con engaño y un plan secreto de desconfianza.
Y justo cuando parece que todo se va a desmoronar por su culpa, la historia da un giro. Un giro total. Dios interviene. Pero lo que me vuela la cabeza es, ¿quién se convierte en el centro moral de la historia? Abimelec. Sí, la ironía es potentísima. El supuesto rey pagano, el hombre del que Abraham asumió que no tenía temor de Dios, Resulta ser el que actúa con más justicia. con más integridad en todo el relato. Primero, en su conversación con Dios. Él apela a su propia integridad. Dice, con corazón íntegro y con manos inocentes he hecho esto. Y Dios, en cierto modo, está de acuerdo. Lo protege de pecar. Y luego su reacción pública es asombrosa. Leo los versículos 14 al 16. A ver. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelec, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. ¡Wow! No solo le devuelve a Sara, lo cubre de regalos. Y el comentario a Sara es una reprimenda sutil, pero brutal para Abraham. Es una reprimenda magistral, una cachetada con guante blanco. Al darle el dinero a Abraham, a tu hermano, Abimelec está usando las propias palabras engañosas de Abraham en su contra. Claro, Esas 1000 monedas de plata no son un soborno, son una restitución pública. En esa cultura la reputación lo era todo. Al tomar a Sara, su honor había sido cuestionado. Con este gesto, Abimelec está diciendo delante de toda su corte, esta mujer es inocente, su honor está restaurado. Él se preocupa por la justicia y el honor de Sara, mientras que Abraham, pues, solo se había preocupado por salvar su propio pellejo. el rey de Gerar dándole una lección de ética al padre de la fe. Exactamente. Entiendo que el plan de Dios prevalece a pesar de las fallas humanas. Pero, a ver, ¿no le quita esto algo de responsabilidad a Abraham? Es casi como si pudiera fallar sin consecuencias porque Dios siempre lo va a arreglar todo. Mm, Parece que hasta sale ganando. Recupera a su esposa y además se lleva un montón de riquezas. Esa es la tensión central de la gracia. Y este capítulo la expone de forma cruda. Tienes razón. Desde una perspectiva de justicia humana, Abraham no merece salir bien librado. Debería haber consecuencias. Cierto. Pero el relato no se centra en la justicia retributiva para Abraham, sino en la fidelidad inquebrantable de Dios a su promesa. La promesa de Isaac es tan crucial que Dios la protege a toda costa, incluso de los errores del propio Abraham. O sea, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios aquí no anula la responsabilidad de Abraham. Lo que hizo estuvo mal, sin duda, pero sí la sobrepasa. Dios no va a permitir que el miedo de un hombre descarrile su plan para la humanidad. Abraham no sale ganando por su astucia, sino a pesar de su necedad. Y eso nos lleva al final del capítulo, que es quizás la parte más extraña de todas. Sí, es un cierre inesperado. Después de ser expuesto como mentiroso y cobarde, y después de que Abimelec resolviera todo con más nobleza que él, Dios le da un rol casi inmerecido. Leo el versículo 17. Abraham honró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Increíble. El que causó la plaga es ahora el que intercede para que se cure. ¿Cómo funciona eso? Es que es una demostración asombrosa de lo que significa la restauración. Dios no descalifica a Abraham. No lo hace a un lago. Para nada. Podría haber sanado a Abimelec directamente, pero elige hacerlo a través de la oración de Abraham. ¿Por qué? Para restaurar a Abraham en su llamado. A pesar de su fracaso monumental, Dios reafirma su posición como profeta, como intercesor. La oración de Abraham es efectiva no por su rectitud personal en este incidente, Que era nula. que era nula, exacto, sino por el pacto que Dios había establecido con él. Dios honra su propia elección y nos enseña una lección fundamental. Dios usa a personas imperfectas, rotas, que cometen los mismos errores una y otra vez para llevar a cabo sus propósitos perfectos. La restauración de Abimelec es también la restauración de Abraham. Entonces, volviendo a la pregunta original de nuestro oyente, ¿es Abraham un héroe de la fe o un maestro del fracaso afortunado? Después de analizar este capítulo, parece que la respuesta es sí. Sí, es ambas cosas. Es ambas cosas. Exactamente.
Y creo que ese es el punto central del relato. Tendemos a querer personajes bíblicos que sean o héroes intachables o villanos. Pero la Biblia nos presenta figuras complejas, profundamente humanas. Abraham es un hombre de una fe visionaria y al mismo tiempo un hombre acosado por miedos antiguos. Es capaz de una gran audacia y de una cobardía decepcionante. Y en esa contradicción, En esa contradicción, vemos al verdadero protagonista de la historia, que no es Abraham. Es la fidelidad de un Dios que se niega a renunciar a su promesa sin importar cuán torpes sean las manos en las que la ha depositado. este capítulo no es tanto un retrato de un héroe entonces, como un estudio de caso sobre la gracia. Nos muestra que la confianza en Dios no es un estado permanente que se alcanza, sino una elección que hay que hacer una y otra vez. Una y otra vez. Especialmente cuando nuestros viejos planes de supervivencia gritan para tomar el control. Y eso nos deja con una pregunta bastante incómoda para reflexionar, ¿no? La falla de Abraham, como vimos, no fue un impulso. Fue un plan antiguo, nacido del miedo. Y eso nos lleva a pensar cuáles son las viejas estrategias de autopreservación, esas medias verdades o planes de contingencia a las que seguimos recurriendo en nuestra vida en lugar de confiar plenamente. Uf, Es una pregunta que va más allá de la simple fe. Se adentra en la psicología de por qué repetimos patrones que sabemos que son destructivos. Algo en lo que pensar. ¿qué opinas de esto? Nos encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Si este estudio ha sido de bendición para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte futuros estudios. Así es. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Muchas gracias por escuchar. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.